Hoy tenemos un predicador invitado, estamos emocionados de tener al pastor Willy Vázquez con nosotros. Un saludo para el pastor, un aplauso. El pastor Willy es pastor de la Iglesia de Dios en El Rincón, ¿verdad? Y esta mañana el Señor nos da el privilegio de tenerle. Pero vamos a leer antes, y está ansioso de predicar el pastor, excelente. Mateo 19, versículo 16. A ver, me gustaría que todos estén concentrados en la lectura porque es importantísimo esta mañana. Y esta es la base del mensaje del día de hoy. Ok, yo voy a leer de la... es una versión NBV, pero dice así. Cierto día, alguien le preguntó, buen maestro, hablándole a Jesús, ¿verdad? ¿Qué bien haré para obtener la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, le contestó Jesús. El único bueno es Dios. Pero déjame contestarte, si quieres obtener la vida, guarda los mandamientos. ¿Cuáles? Jesús le dijo, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no mentirás, honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo con la misma sinceridad con que te amas a ti mismo. Yo siempre he obedecido esos mandamientos, respondió el joven. ¿Qué más tengo que hacer? Si quieres ser perfecto, le dijo Jesús, ve, vende todo lo que tienes y dales el dinero a los pobres. De esta manera tendrás tesoros en el cielo y cuando lo hayas hecho, ven y sígueme. Cuando el joven oyó esto, se fue muy triste porque era extremadamente rico. Buenos días, Dios los bendiga. Esta mañana es un placer estar con ustedes en este tiempo para poder ministrar la palabra del Señor. Si ustedes le prestaron atención al pasaje, el pasaje nos está hablando acerca de un joven rico, ¿verdad? Cuando yo me ponía a leer este pasaje, me preguntaba si este pasaje me estaba hablando a mí. Luego volví a leerlo y me di cuenta que no me estaba hablando a mí. Porque número uno, ya no soy joven, y número dos, tampoco soy rico, ¿verdad? Entonces este pasaje en realidad le está hablando a ustedes, que veo que son jóvenes y veo que son ricos. Ahora, yo decía, si este pasaje le hubiera agregado guapo, entonces yo digo, ese pasaje sí me está hablando a mí. Pero bueno, no es así. Así que vamos a tomar este pasaje de Mateo, capítulo 19, vamos a ubicarnos siempre en el verso 16 y vamos a volver a leerlo una vez más porque me interesa que podamos nosotros subrayar algunas palabras claves que este pasaje nos está queriendo dar a conocer a nosotros. El tema de esta mañana es generosidad radical, generosidad completa, total. Es el tema de esta mañana. Mateo 19, verso 16, una vez más lo dice de la siguiente manera. Entonces se acercó uno y le dijo, maestro bueno, qué bien, y esto quiero que ustedes puedan subrayar, haré para tener la vida eterna. Hay dos palabras clave que quiero que ustedes presten atención y que puedan subrayar. Número uno es, qué bien haré, hacer, número uno. Y número dos, para obtener la vida eterna. ¿Qué debo de hacer para obtener la vida eterna? Vean la respuesta de Jesús. Le dijo Jesús, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, muchas gracias, sino uno, y ese es Dios. Pero si quieres entrar en la vida, subrayen ahí, vida. Si usted quiere subrayar, vean la respuesta de Jesús. El hombre le pregunta, el joven le pregunta, quiero la vida eterna. Y la respuesta de Jesús, si tú quieres, ¿qué dice? La vida, no le dice la vida eterna. Le dice, si tú quieres la vida, guarda los mandamientos. Cumple lo normal, cumple
lo común, cumple lo que está a tu alcance, si lo podemos llamar de esa manera. Luego, el verso 18 dice que el joven le preguntó cuáles son esos mandamientos y Jesús le contestó: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y agrega algo más que no está en el decálogo. Si nosotros conocemos los 10 mandamientos, vamos a encontrarnos que lo que Jesús añade no está en el decálogo. Y dice: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si ustedes van a Éxodo capítulo 20 y leemos lo que dicen los 10 mandamientos, nos encontraremos que esta parte no aparece en los 10 mandamientos, pero Jesús agrega: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y como Martín Lutero lo diría en su momento, que Dios nos llamó a amar a nuestro prójimo, y nuestro prójimo más cercano es nuestra esposa. Por lo tanto, nuestra esposa debe de ser el amor de nuestra vida. El amor hacia el prójimo comienza en casa, en el hogar, en nuestro matrimonio, en la vida de nuestros hijos, con los más cercanos. Así que qué interesante la respuesta de Jesús, porque no solamente habla acerca de los 10 mandamientos, sino agrega algo que Jesús mismo más adelante lo diría. La ley se resume en esto: amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. El Antiguo Testamento decía algo diferente en cuanto al prójimo, pero Jesús agrega esto a la respuesta de ese joven. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y la respuesta y la pregunta de él una vez más: ¿qué más debo de hacer? Digan conmigo: hacer. Jesús, el joven rico, habla mucho de hacer, mas la respuesta de Jesús le dice, el verso 21, Jesús le dijo: si quieres ser, es otra palabra que hay que subrayar, si quieres ser perfecto. El joven le está hablando acerca de hacer. Muchos de nosotros resumimos la vida cristiana en hacer, pero se nos olvida que la esencia de la vida cristiana no es el hacer, es el ser. Si el ser no está bien, nada de lo que nosotros hagamos va a estar bien. Así que la respuesta de Jesús: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Pero agrega algo más significativo a esto: y ven y sígueme. Ven y sígueme. Hay que subrayar una vez más eso. Al oír el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Te damos a ti las gracias en esta mañana. Gracias por el privilegio de poder reunirnos a ser y hacer iglesia, mi Dios eterno. Te pido que esta mañana puedas hablar a nuestra vida, puedas hablar a tu iglesia como lo has hecho conmigo, y que esta palabra pueda ser un desafío constante, no solamente esta mañana, sino que sea un desafío constante para la vida de cada uno de nosotros, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén. Generosidad radical. El tiempo que nosotros estamos viviendo, el tiempo que Dios nos está permitiendo poder ser y hacer iglesia, es una clara invitación de Dios a vivir una fe sin reservas y sin condiciones. ¿Saben una cosa? Las señales se están cumpliendo. La venida del Señor está cerca. No hay tiempo para uno intentar ser cristiano. No hay tiempo para medio buscar a Dios. Dios espera que le busquemos de todo corazón. Así que esta época, a diferencia de otros que han pasado, no sé si van a venir otros después de nosotros, pero hoy a nosotros nos está tocando hacer iglesia en este tiempo. Y el tiempo nos dicta a nosotros, nos dice a nosotros que no hay tiempo para jugar a ser cristiano. Tenemos que ser hijos de Dios verdaderos, de manera integral, en todas las áreas y en todas las facetas de nuestra vida. La invitación de Dios para este tiempo es que vivamos una fe sin reservas y sin condiciones.
Una fe que pueda vivirse desde nuestra familia, desde nuestro hogar, que inicie en nuestro hogar y en nuestra familia. Como nosotros estamos viendo esta mañana en este pasaje, la generosidad que Dios nos pide vivir no se trata o no se reduce únicamente a aspectos económicos. Como nosotros hemos leído en este pasaje, la invitación de Dios para nosotros no es que resolvamos nuestra fe cristiana a través de las dádivas, a través de las limosnas, a través de las ofrendas, a través de los diezmos. Una generosidad integral, una generosidad radical demanda de Dios que toda nuestra vida pueda ser entregada a Él y a su obra, a su quehacer como iglesia del Señor. El pasaje que he tomado comienza diciéndonos que un joven rico, no nos da realmente muchas referencias. Lucas dice que era un alto dirigente, probablemente era un empresario este joven rico, pero qué interesante es que este joven se acercó a Jesús con una duda que le estaba invadiendo. Una duda, mis amados hermanos, que el día de hoy probablemente y muy seguramente también es una duda que está saltando en el corazón de esta humanidad. Y la duda o la pregunta de este joven era acerca de la seguridad de la salvación. En esta época de pandemia, en donde probablemente no puede haber un día de mañana, esta duda es real para nosotros en este tiempo. La seguridad de la salvación. Yo no sé si alguno de ustedes en este año que pasó y en parte de este año comenzó a buscar más de Dios, comenzó a querer conocer más de Dios. ¿Y saben por qué lo hemos hecho? Porque en nosotros existe la duda de la salvación. Ante los eventos que hemos estado viviendo como nación, que han estado sucediendo a nivel mundial, en nuestro corazón ha comenzado a saltar la duda. Si el día de mañana yo muero, ¿me iré con el Señor? ¿Estoy seguro de la salvación? Si se viene una vez más una tormenta y probablemente puedo perecer a causa de las inundaciones o por cualquier otra cosa, o como lo que ha sucedido en esta parte de Asia con este terremoto que acaba de ocurrir, es decir, muchas cosas pueden ocurrir a nuestra vida. Y este joven, ¿verdad? Cuando uno es joven muchas veces no tiene estas preguntas para con Dios, ¿verdad? Quiere vivir la vida. Peor si uno es rico, uno quiere vivir aún mucho más la vida. No se está preguntando acerca de la salvación, si estoy seguro de mi salvación, pero muy seguramente algo estaba sucediendo en la vida de este joven. Había un vacío en su corazón, había una pregunta ahí en su vida que lo llevaba a ir a Jesús para garantizar que la salvación, la vida eterna, estuviera segura para con él. Era joven, era rico, pero hacía falta algo en su vida. No sé si este joven estaba enfermo. No sé si le había pasado una catástrofe que lo puso a dudar en algún momento de su salvación, porque era joven y era rico, pero algo había pasado o algo estaba sucediendo de tal manera que dejó de pensar un momento en su riqueza, en su juventud, y comenzó a dudar en los aspectos más importantes de la vida eterna. La vida después de esta vida, la salvación que solamente Dios puede ofrecer a la vida de cada uno de nosotros. Y este pasaje nos dice a nosotros que este joven se acercó a Jesús con una pregunta. Y la pregunta que le hizo Jesús es: ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Muchos de nosotros en la vida cristiana queremos resolver la vida cristiana de esa manera: hacer. Este joven se acercó a Jesús para decirle: Señor, ¿qué es lo que yo voy a hacer? ¿Qué debo de hacer para obtener tu salvación, para obtener la vida eterna? La respuesta de Jesús es una respuesta que podemos decir es una respuesta a medias. Déjeme trazarlo de esa manera. No es que el pasaje lo dice así, pero déjeme interpretarlo de esa manera. La respuesta que Jesús le da a este joven que pregunta lo que tiene que hacer para obtener la vida eterna, la respuesta de Jesús es una verdad a medias. El verso número 17 nos dice que Jesús le dice que para entrar en la vida debe de guardar los mandamientos. Mire, la respuesta de Jesús no es la misma respuesta que este joven realmente está esperando. Este joven pregunta por la vida eterna y la respuesta de Jesús es: para que entres a la vida
para que tú puedas ver lo ordinario, para que puedas disfrutar de lo común, de lo normal. Podemos hablar acerca de lo pasajero, para que tú puedas experimentar lo normal, lo pasajero, lo común en la vida. Lo que tienes que hacer es cumplir ciertos requisitos, pero para disfrutar de lo normal de la vida. Ahora, para disfrutar de la vida en abundancia que Jesús ofrece en el Evangelio de Juan capítulo 14, no solamente se trata de hacer, sino que se tiene que ser hijo de Dios. Entonces la respuesta de Jesús, podemos decir, es una respuesta a medias. Le está respondiendo de acuerdo a su pregunta. Si tú quieres trazar nuestro caminar en el Señor, en el hacer, quiero decirte que para que puedas vivir lo común y lo normal, debes de cumplir con los mandamientos, y ahí murió todo. Pero después de ahí no hay nada. Después de ahí no hay más para la vida de cada uno de nosotros. Así que la respuesta de Jesús es: si tú quieres entrar en la vida, debes de guardar los mandamientos para disfrutar de lo común, para disfrutar de lo ordinario, de lo normal, de lo pasajero. Solo hay que hacer lo que se nos pide. Solo hay que cumplir con el libreto. Solo hay que hacerle caso al jefe de lo que nos dice. Pero es solo eso me dijo, solo eso yo voy a hacer. ¿Y qué es lo que voy a obtener al final del día? Lo que se nos debe de pagar. Pero si nosotros queremos obtener más de esta vida, hay que dar la milla extra. Hay que hacer algo más, hay que ser interesado, hay que buscar el reino de Dios de manera integral en la vida de cada uno de nosotros. El pasaje, además de ello, nos da a conocer que si nosotros en realidad deseamos disfrutar de la verdadera vida, de la vida en abundancia, de la vida eterna, no basta con hacer, sino que se necesita ser. No solamente hacer, no se trata solamente de cumplir con venir a la iglesia, sino que el llamado de Dios es que seamos hijos de Él. No se trata solamente de decir que yo soy un cristiano, sino de demostrar a través de hechos concretos, a través de nuestra actitud y a través de toda nuestra vida, que en realidad hemos nacido de nuevo, que en realidad somos hijos de Dios. No solamente la vida cristiana no se reduce únicamente al hacer. Dios pide de cada uno de nosotros todo nuestro ser, la integridad de nuestra vida, todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros tenemos debe de pertenecer a nuestro Dios, porque la vida cristiana no se reduce a hacer. La vida cristiana en realidad es ser de manera integral para nuestro Dios. El verso número 21, si ustedes pueden ir conmigo, encontramos ahí la respuesta de Jesús. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto. Yo le dije que subrayáramos esa palabra, porque a Jesús no le interesa en realidad lo que hacemos. La salvación no se gana, la salvación no se garantiza por lo que nosotros hacemos. Más adelante los discípulos le dicen a Jesús: Señor, pero entonces, ¿quién podrá ser salvo? Es imposible ser salvo. Y que la respuesta de Jesús es: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Saben por qué? Porque la salvación no se gana por lo que hacemos. La salvación la da Dios de manera gratuita. Para el hombre es imposible ganar la salvación a través de hacer algo. Para Dios la salvación únicamente lo da Dios a la vida de cada uno de nosotros. Así que el verso número 21 nos dice: si quieres ser perfecto, debes de cumplir los mandamientos. Claro que hay que cumplir los mandamientos, pero además Jesús agrega: si quieres ser perfecto, si quieres la vida eterna, debes de cumplir los mandamientos, pero también debes de venderlo todo. Si quieres ser perfecto, si quieres entrar a la vida eterna, debes de cumplir los mandamientos. Sí, está bien, número 1, pero debemos de agregarle ahora, en este caso del joven rico, debes de venderlo todo. Si quieres la vida eterna, si quieres ser perfecto, cumple los mandamientos, véndelo todo. Pero no solamente queda ahí, porque Dios lo quiere todo de nosotros. Porque cualquiera de nosotros podría decir, como sucedió con Ananías y Zafira, que se estaban
mofando de haber vendido propiedades para ayudar a los pobres, pero se habían quedado con una parte y estaban engañando a los discípulos del Señor, estaban engañando al Espíritu Santo diciendo que lo habían entregado todo, pero se habían quedado con algo. No, porque podemos hacer nosotros eso. Podemos decir, pues voy a cumplir los mandamientos y voy a vender todo lo que tengo, pero lo voy a meter al banco a mi nombre. Y Dios no quiere eso. Dios dice, cumple los mandamientos, pero aparte de eso, véndelo todo. Y además, dalo a los pobres. Véndelo todo, más ahora, dalo a los pobres. Pero eso no queda solamente ahí. Y aquí es donde entra lo que Dios nos llama, ese ser que le interesa a Jesús de la vida de cada uno de nosotros, si quiere ser perfecto. Si quieres la vida eterna, cumple los mandamientos, véndelo todo, dalo a los pobres y ahora ven y sígueme. La invitación de Jesús al invitarnos a seguir, lo que está queriendo decirnos a nosotros es que nosotros debemos de comenzar a vivir como Jesús vivió. Él no solamente quiere que cumplamos sus mandamientos, Él no quiere únicamente que nosotros lo vendamos todo, que lo entreguemos todo, sino que también nosotros nos volvamos fieles imitadores del Señor. Es decir, Dios espera de cada uno de nosotros que le entreguemos todo. No le entreguemos ciertas partes de nuestra vida, sino que espera que nosotros vengamos y lo entreguemos todo, cumplamos su palabra y nos volvamos fieles imitadores del Señor. Es decir, cuando Jesús invita a este joven a seguirlo a Él, a convertirse en un seguidor de Él, lo que le está diciendo es: no solamente quiero que cumpla los mandamientos, no solamente quiero que lo vendas todo y lo entregues todo a los pobres, sino que también yo quiero que tú puedas comenzar a vivir según mis valores. Que Jesús lo que está pidiéndole a este joven es que nosotros podamos vivir según los principios de Jesús, que podamos vivir según la ética de Jesús. Porque muchos de nosotros en ocasiones quisiéramos que la salvación, la vida eterna, se garantizara porque asistimos a la iglesia, porque ofrendamos ofrendamos mucho, o porque somos fieles a través de nuestros diezmos, y que nosotros muchas veces quisiéramos que la vida eterna, la vida cristiana, se redujera a esas prácticas únicamente, pero en realidad no es así. En realidad Jesús nos está invitando, al convertirnos en sus seguidores, que adoptemos sus principios, que adoptemos sus valores, que adoptemos la ética, una ética que esta sociedad ha perdido, una sociedad que ha perdido los principios y que ha perdido los valores, que hoy se habla de una sociedad antivalores, antiprincipios, antiética. El llamado de Jesús para esta época es que vivamos según los valores, los patrones, los principios, la ética del reino de los cielos, la ética de Jesús. Ahora, una pregunta que nosotros podríamos hacernos para amarrar este tema, amarrar esta reflexión con lo que es una entrega, una generosidad radical es: ¿y cómo vivió Jesús? ¿Cuál fue el estilo de vida que Jesús vivió en esta tierra? Si nosotros nos fijamos en el contexto de este pasaje, nos vamos a encontrar que previo a hablarnos acerca de este joven rico, Jesús nos está hablando acerca de los niños. Un acto maravilloso que esta iglesia ha tenido este día para con los niños. Los niños son parte de la iglesia, son del pueblo de Dios, y hay que brindarles el espacio como Jesús lo hizo en su momento en la tierra. Así que previo a hablarnos acerca del joven rico, Jesús está hablando acerca de los niños, y antes de hablar de los niños está hablando del matrimonio. Luego, después de hablar del joven rico, lo siguiente que habla acerca de la misericordia que debemos de tener con todas las personas para que puedan ser salvas. El pasaje más adelante habla acerca de que el reino de los cielos es comparado a un hombre que tenía una viña
que salió por la mañana a las 5 o 6 de la mañana, encontró gente en la plaza y la invitó para que trabajara en su viña. Salió a las 9 y encontró otra gente y le dio la oportunidad para trabajar. Salió al mediodía, salió a las 3 de la tarde, salió a las 5 de la tarde. Es decir, la iglesia del Señor debe constantemente estar teniendo misericordia de las personas que no han conocido de Jesús. Así vivió Jesús y así debemos de vivir nosotros. Pero previo al pasaje de joven rico nos está hablando acerca de los niños, nos está hablando acerca del matrimonio, nos está hablando de eso porque frente a una sociedad que ha desvalorizado a los niños y ha desvalorizado el matrimonio, Jesús le dio el justo lugar a los niños y a los matrimonios. Hoy esta sociedad, como el mismo pasaje lo da a conocer, desprecia a los niños. Y muy probablemente esta pandemia que se ha desatado a nivel mundial se trata del interés de eliminar a los ancianos y a los enfermos. Frente a esa antiética, frente a esa falta de principio, en donde pareciera ser que solo los jóvenes valen la pena, que solamente los estudiados valen la pena, el llamado de Dios para nosotros como iglesia es que nosotros valoricemos lo que el mundo ha desvalorizado, lo que el mundo tiene en poco. Para Dios los niños son importantes, para Dios los ancianos son importantes, para Dios los que están enfermos son importantes, para Dios las mujeres son importantes, para Dios todos son importantes. Y ese es el llamado de Dios para nosotros como iglesia. Así que no se trata solo de cumplir únicamente, no se trata únicamente de dar, sino que se trata de vivir como Jesús vivió, de ser como Él fue. La iglesia del Señor, más que tener un llamado a ser, tiene llamado a ser como Jesús, a valorar lo que Jesús valoró, a darle el justo lugar de lo que la sociedad en aquel momento en el que Jesús le tocó que hacer. Iglesia, se lo podemos llamar así. Hoy nosotros tenemos ese llamado también de poder ser iglesia, en donde los niños eran un cero a la izquierda y no valían, en donde las mujeres eran un cero a la izquierda y no valían. Jesús las tomó y las convirtió en agentes de su reino, que llevaron el evangelio, los niños, los ancianos, las mujeres. Y hoy la iglesia del Señor tiene que retomar los mismos principios, los mismos valores y la misma ética que Jesús vivió en esta tierra. No se trata de ser, de hacer, le dijo Jesús al joven rico, sino que se trata de ser. La vida eterna, la verdadera vida, no se logra por el hacer, se logra cuando nosotros somos como Jesús, el Hijo de Dios. Así que frente a una sociedad que ha desvalorizado el matrimonio, que ha desvalorizado también a los niños, a los enfermos y a los ancianos, Dios nos llama a nosotros a darle el debido valor y lugar a lo que el mundo ha despreciado. Para que el matrimonio funcione, hay que darlo todo. Y no solamente nosotros los esposos, cumplir con ser proveedores dentro del hogar. El verso número 27, si ustedes pueden ir conmigo, y el verso número 29 nos dice algo maravilloso. Pedro, uno de los discípulos de Jesús, le dijo: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y el verso número 29 nos dice a nosotros que todo aquel que haya dejado todo por el nombre del Señor recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Recibir 100 veces más es algo atractivo, es algo bello. Yo quisiera recibir 100 veces más, pero el pasaje nos dice a nosotros que para recibir 100 veces más tenemos que darlo todo. Tenemos que entregarlo todo. Tenemos que vivir una generosidad radical, en donde en el matrimonio no debemos de cumplir únicamente con la función de ser proveedores, porque el matrimonio, nuestro cónyuge, necesita algo más que provisión. Necesita nuestra presencia, necesita de nuestras palabras de afecto. Si anhelamos tener hijos que crezcan como personas de bien, necesitan de nuestro amor, necesitan de nuestra presencia, necesitan que nosotros le podamos dedicar tiempo. Eso es darlo todo.
Porque si nosotros como padres queremos cumplir verdaderamente la función y recibir 100 veces más en nuestro matrimonio, 100 veces más en nuestros hijos, no solamente debemos de llevar el sustento diario a nuestro matrimonio, no solamente debemos de llevarle regalos a nuestros hijos, no, tenemos que darlo todo. Tenemos que dar amor, tenemos que dar tiempo, porque si no lo damos todo, no podremos recibir 100 veces más. La generosidad radical demanda de nosotros que no solo cumplamos con el papel, que no solo cumplamos con el guión, que tenemos que darlo todo, tenemos que invertirlo todo para obtener el 100% de lo que nosotros queremos. Para que la iglesia del Señor cumpla con su propósito, no solo debemos de asistir a la iglesia, debemos involucrarnos, debemos de servir, debemos de trabajar como un solo cuerpo del Señor, porque así llama el Señor a su iglesia. Somos el cuerpo de Dios. Así que si nosotros como iglesia anhelamos que su iglesia cumpla con su propósito, usted no solamente debe de volverse un asistente de la iglesia, usted debe de ser alguien que haga que las cosas funcionen en esta iglesia. Usted debe de ser parte activa del quehacer como iglesia. Debe de involucrarse, debe de servir, debe de trabajar, porque la iglesia no cumplirá su propósito si cada uno de nosotros no lo da todo, no lo entrega todo. El llamado de Dios a través de esta generosidad radical es que no solamente seamos asistentes, sino seamos agentes activos dentro del reino de Dios, agentes activos dentro del cuerpo de su iglesia, para que nuestras finanzas sean saludables, para que nuestras finanzas reciban también 100 veces más. No solamente hay que trabajar de sol a sol, no solamente hay que trabajar arduamente, no solo hay que trabajar duramente, también tenemos que ahorrar, también tenemos que invertir de manera sabia, también tenemos que trabajar como familia, los hijos, la esposa, el esposo, en administrar de una manera saludable nuestras finanzas, porque si no lo hacemos, no habrán 100 veces más para nuestra vida. No solamente se trata de trabajar arduamente, se trata de usar las finanzas inteligentemente, se trata también de tener el hábito del ahorro, se trata también de poder invertir en algo que pueda producir más para nosotros como familia. Eso demanda de nosotros que podamos entregarlo todo. Y para que nuestra espiritualidad pueda también ser una espiritualidad fuerte, para que podamos tener una espiritualidad saludable, no solo debemos de prestar atención a lo que dice el pastor en nuestra comunidad de fe, sino que nosotros debemos también fomentar, cultivar una relación diaria, personal y familiar con nuestro Dios. Es decir, Dios lo espera todo de cada uno de nosotros. Si nosotros anhelamos una espiritualidad saludable, una espiritualidad fuerte para nosotros y para nuestra familia, no solamente debemos de asistir a la iglesia, no solamente hay que prestarle atención a quien está predicando, sino que todos los días debemos de fomentar y debemos de cultivar una relación personal, íntima con Dios y también una relación familiar con nuestro Dios. Porque Dios no solo quiere bendecir al hombre de la casa, a la mujer de la casa, Dios quiere bendecir a todo el hogar, a toda la familia. Y esto lo lograremos cuando de manera personal busquemos a Dios fuera de este templo, de esta comunidad de fe, y lo hagamos de manera personal e íntima, pero también conduzcamos a nuestra familia a buscar y a servir a nuestro Dios. De esa manera habrá una bendición integral para la vida de cada uno de nosotros. Quiero invitarle para que pueda poner un momento sobre sus pies y quiero ir terminando en esta mañana. El verso número 27 y el verso número 29 nos habla a nosotros de la posibilidad de recibir 100 veces más en esta vida y en lo venidero la vida eterna. Pero antes de recibir 100 veces más y antes de recibir la vida eterna, Dios demanda de nosotros que le demos todo. Así le dijeron sus discípulos: Señor, y nosotros que lo hemos dado todo,
que lo hemos dejado todo, ¿qué recibiremos? Y la respuesta de Jesús fue, recibirán 100 veces más en esta tierra y en lo venidero la vida eterna. En el Señor, en Cristo, si nosotros no lo damos todo, no hay nada. Si nosotros no lo entregamos todo, no recibiremos nada. O recibiremos lo común, como le respondió Jesús a aquel joven rico. ¿Qué hago para entrar a la vida eterna? Si se trata de hacer, si quieres la vida común, cumple con los mandamientos. Pero si tú lo quieres, si tú quieres 100 veces más, si lo quieres todo, si quieres también la vida eterna, hay que ser hijos de Dios y hacer la voluntad de nuestro Dios. Cierra un momento sus ojos y oramos al Señor. Te damos a ti las gracias en esta mañana, amantísimo y buen Padre. Tu palabra, Señor, nos demanda que de manera integral debemos de pertenecer a ti. Debemos de entregarlo todo, mi Dios eterno. Y estoy seguro, Señor, que en algún momento nosotros hemos pensado y hemos dicho, ¿cómo podemos entregarlo todo? Es imposible entregarlo todo, pero mi Dios eterno, yo creo y encuentro en tu palabra, mi Dios eterno, que cuando tú pides algo, sabes que nosotros tenemos la capacidad de poder darlo, de poder entregarlo, de poder hacerlo y de poder serlo, mi Dios eterno. Tú nunca pondrás una carga en nosotros, o tú nunca demandarás a nuestra vida algo que sea imposible de poder cumplir. Con tu ayuda todo es posible. Mi Dios eterno, si nosotros queremos experimentar en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en la vida de nuestros hijos, nuestra espiritualidad, nuestros estudios, nuestras finanzas, nuestro negocio, queremos experimentar el éxito en cada una de esas áreas, tenemos antes que entregarlo todo a ti, mi Dios eterno, y vivir de acuerdo a tus valores y tus principios. Este año, mi Dios eterno, este año que estamos iniciando, Padre Celestial, probablemente en los años anteriores no lo logramos, pero en este año estoy seguro, Señor, que tú estás con nosotros y quieres ayudarnos, Señor, a poder vivir de acuerdo a tus valores, a tus principios, a tu ética, de acuerdo al reino de los cielos, porque esta sociedad, mi Dios eterno, lo necesita tanto. Ayúdanos. Ya no queremos vivir como antes vivíamos. Queremos vivir ahora de acuerdo a tus valores y tus principios. Queremos no solamente hacer, sino queremos ser hijos de Dios, imitadores tuyos, mi Dios eterno. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Aleluya.